Los saludo con la bendita paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Los invito a buscar sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30, desde el versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 30, desde el versículo 6. La lectura de la palabra del Señor dice lo siguiente: Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Una palabrita de oración. Padre bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por la realidad de saber que siempre nos oyes. Qué bueno, Padre Celestial, que no solamente tu oído está atento al clamor de todos aquellos que se acercan a ti con fe. Siempre tu mano está tendida para bien y tu palabra para instruirnos. Señor, te alabamos desde ya, porque en esa misericordia todavía sigues respondiendo a nuestras oraciones. Que la bendita palabra tuya realmente nos dé la bendición que necesitamos. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mucho se habla del rey David, y de hecho es importante la figura humana de David en su tiempo y a la posteridad también. Por ejemplo, el Salmo 89 nos da detalles espirituales del pacto de Dios con David. Y qué interesante es, uno puede decir, hay una unción especial del Espíritu Santo de Dios sobre David. Lo interesante es que Dios también dice que nosotros podemos tener la misma unción. Y así como el Salmo 89 refiere en palabras de Dios: hallé a David mi siervo y lo ungí con santa unción. También nosotros podemos tener la misma certeza y la convicción que da el Espíritu Santo de Dios cuando nos unge. Y también cuando nos comisiona para realizar alguna misión. Esta porción bíblica habla de un momento muy triste en la vida de David, pero como hombre de Dios, a pesar de no estar en su momento más alto o un momento más lúcido, felizmente para él y también para nosotros, supo dónde encontrar la ayuda adecuada. Interesante los detalles que nos habla el contexto de este párrafo, de esta porción. David estaba en tierra de el enemigo de Israel, los filisteos. Los filisteos habían propuesto otra vez hacerle guerra a Israel. Y como David se había cobijado en este reino, era su deber de súbdito corresponder en algo al favor recibido de permitírsele a él y a su gente habitar en esa tierra extraña. Y David enlista a todos los que le seguían para acompañar a los filisteos en su incursión contra Israel. Pero nos dice los detalles anteriores a esta porción bíblica que hemos escogido, que los príncipes filisteos dudaron de la lealtad de David y hablaron con el rey
pidiéndole que por favor le pidiera a David que desista de acompañarlos al campo de la guerra contra su pueblo de Israel. El rey simplemente le dice a David: mira, desde que has estado con nosotros, me has sido como un ángel de Dios. No he encontrado falta, pero para no contrariar a los príncipes de mi nación, te pido que vuelvas en paz. Vuelve a la tierra que se te asignó. Nosotros vamos a librar esta batalla. Y el tema dice que David lo entendió y volvió, aunque enojado, porque él quería, no sé si tomar venganza de Saúl, que lo había perseguido por todo el territorio de Israel. No sé con qué propósito David, siendo que él había sido ungido para ser rey, no sé si quería apresurar los tiempos para ocupar el reinado, o qué, pero lo cierto es, volvió con fastidio a la tierra filistea. Y ahí se encuentra la peor sorpresa de su vida. El lugar había sido violentado por una banda de merodeadores. Dice la escritura que arrasaron todo, no solamente la ciudad donde David estaba como asiento de su vivienda, sino todas las aldeas y pueblos cercanos. Habían sido arrasados por estos merodeadores. Y dice el relato que se habían llevado cautivo todos los bienes que pudieron encontrar, inclusive a las mujeres de David y sus soldados, sus niños, sus ganados. No dejaron nada, tierra arrasada. Por eso nuestro texto, la porción que escogí para hablarles hoy sobre un tema muy especial. Y el tema es este: la victoria sobre el desánimo. ¿De dónde viene esa victoria? ¿Cómo podemos transformar un estado de extrema necesidad? Más allá de las pérdidas materiales, más allá de las pérdidas familiares, también la pérdida en su denuedo, en su valor, en su coraje, en su ánimo. Nos dice textualmente, desde el versículo 6, que hemos comenzado a leer: David se angustió mucho. Vaya si no tenía motivo para estar angustiado. Pero el texto dice: el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Y esta nota sobresaliente: pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Debemos recordar que aquellos hombres que estaban bajo el mando de David no eran unos nenes de pecho. Cuando David fue perseguido por el rey Saúl en su tierra, dice que la soberbia de Saúl se ganó muchos enemigos de su propio pueblo, porque dice todos los que estaban estafados por el rey y se habían endeudado, habían perdido sus bienes, los que estaban con amargura de ánimo, todos se unieron a David, algo así como 600 hombres o más, se unieron a David. Y David, con su gran sagacidad de hombre despierto, de hombre valeroso, de hombre de guerra, supo erigirse como líder. No era precisamente la crema de la sociedad israelita de ese entonces, sino, como les estoy marcando al detalle histórico, todos los amargados de ánimo, todos los que estaban endeudados, todos aquellos que tenían rabia, por decirlo de alguna manera, contra el ejercicio de la monarquía de Saúl, se unieron a David. 600 hombres. Y vaya que encontraron favor con el rey filisteo, porque no solamente cobijó a David, sino también a todos estos hombres. Por eso dice la escritura: volvieron a encontrar un desastre.
todo destruido, sin sus amadas familias. No hay mucho para pensar. Cuando uno tiene bajo su mando gente terrible, gente maligna, gente con amargura de espíritu, en la primera de cambio, como en esta ocasión, lo que tenemos que hacer es sacar a David o matar a David, nombrar otro líder. Evidentemente David fracasó con sus, con sus pensamientos, con sus ideas de ganarse más el favor de los filisteos, o tal vez en apresurar la subida al trono, como David dice que Dios lo ungió para ser el rey, en reemplazo de Saúl. Hay gente que no piensa más allá de la punta de su nariz. Hay gente que se mueve por las últimas circunstancias de su vida, como en este caso. Parece que hasta su Dios lo abandonó, porque tuvo que refugiarse en la tierra del enemigo eh, número uno de los israelitas, la tierra de los filisteos, que recordando en los tiempos de Saúl, hasta habían robado el arca del pacto, y a no ser que Dios eh, actuara, el arca no volvía a tierra de Israel. Pero sabemos esa historia. Historia que sucedió en los tiempos de Samuel, en el tiempo de el último juez que Dios eligió en la época de los jueces en Israel. Ahora estamos en otro tiempo. Ahora hay un rey elegido por Dios y ungido por Samuel, el anciano Samuel. Mira a sus seguidores. Me parece que es hora de cambiar de liderazgo. Ahora lo interesante es David como sus hombres, en amargura de espíritu. Cuando uno tiene amargura de espíritu, hay desánimo. Desapareció el ánimo, ausencia de ánimo. No hay ganas para nada. Digamos que en este caso, y bueno, la situación, la circunstancia amerita como para perder el ánimo. Había perdido todo. Si quieres una secuencia, había perdido su país, había perdido el entusiasmo de que Dios lo ungió para suceder a Saúl en el trono, porque Saúl se cansó de perseguirlo y David no tuvo otra cosa que huir al extranjero. Ahora está perdiendo la confianza de los que él se juntó como compañía y que estos mismos hombres lo habían elegido como líder. Hablaban de apedrearlo. Ahora lo interesante, más allá de ese ánimo generalizado o ese desánimo generalizado, interesante es, lo he observado en la lectura, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David tenía muchas experiencias de nuevas fuerzas, de ser fortalecido, de tener nuevas oportunidades y de hecho de registrar de parte de Dios nueva oportunidad. Una de las mujeres que él perdió en esta ocasión, dice la que fue mujer de Nabal. Aquella historia tan bonita, como Dios utilizó a esta mujer para que David no cometiera una injusticia
al pretender tomar justicia en sus manos. Mujer llamada Abigail, que realmente una mujer que supo usar su inteligencia, a la cual David alabó y bendijo a Dios, porque por esa inteligencia no cometió un acto terrible en asesinar a quien no le quiso brindar una ayuda. Una ayuda momentánea. Pues David, recordando esa experiencia, sabía dónde recurrir en los peores momentos de su vida. ¿Y qué lección Dios nos ha legado por medio de esta experiencia de David? Cuando todo el mundo no sabe qué hacer y pretende corregir ese defecto con un defecto mayor, porque hablaban de matar a David, de apedrearlo. Hablaban de suplantar el liderazgo de David, pero no convidándole a que se vaya del grupo. Apedrearlo. Cuando aparentemente las puertas en el mundo o en tu mundo se cierran, qué bueno que puedas levantar tu cabeza y tus ojos al cielo, como lo hizo David. Probablemente la compañía de gente que estaba con él sabía de Dios, conocía las experiencias de David. Pero a veces sucede, hombres malos, perversos, sanguinarios, gente con amargura de ánimo, no ve solución al problema del desánimo. Al pecado se añade más pecado en la pretendida idea de, por lo menos, si no hay solución, algo tengo que hacer para descargar esta bronca, para hacer algo en medio de la impotencia y el desánimo. Qué terrible es considerar también que el adversario de nuestra alma, ¿sabe quién es? Satanás, la serpiente antigua, el dragón, aquel que vino a matar, robar, hurtar y destruir. Aprovecha ese momento de debilidad y ataca con ferocidad. Y si es posible, ataca para arrebatar tu vida. Pero mira, David, cuando todo el mundo estaba en amargura de alma, porque habían perdido a sus hijos, sus hijas, sus bienes materiales, David se fortaleció, David se fortaleció, David recibió esa fortaleza porque buscó en el lugar adecuado. Fortalecido, corrigiendo ese ánimo perdido. David dice, bueno, necesito recuperar más que el ánimo personal. Necesito consultar a Dios por lo que perdí. Me imagino esa propuesta divina que llegó al corazón de David. Apenitas él supo fortalecer su ánimo, su alma, su espíritu. Por supuesto que hay momentos para derramar lágrimas, pero así como la noche no dura las 24 horas, qué bueno que la Biblia dice que Dios también pone cánticos en el alma durante la noche. Y es simbólico de los terribles momentos que podemos enfrentar, sean momentos de dolor en el alma, como acá, con desánimo, con impotencia, o momentos de dolor en el organismo, en nuestro cuerpo, por patologías enfermantes,
o angustia por seres queridos que están pasando un momento triste o un momento de enfermedad, como termino de decir, a nivel personal, o por la pérdida de bienes materiales, como en este caso, a veces por robo, a veces por lisa y llanamente hurto. ¿Te diste cuenta que desapareció algo que es caro a tus sentimientos? Empieza un proceso de amargura, de desánimo, de los por qué el Señor lo permitió, por qué esto, por qué aquello, y luego esa amargura de ánimo, pero y sí, es lo que siempre me va a pasar, porque yo soy esto, yo soy aquello, y nos echamos tierra encima. Mira David, se fortaleció en Jehová su Dios. Yo tengo que viajar mucho para ministrar la palabra del Señor o por algunos trabajos que tomo. Y siempre cuando llego, lo primero que digo, gracias Señor por guardarme de ida y de vuelta. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la bendición de contar con tu cuidado. Y tal vez la oración de David, no sé qué pasó. No sé, Dios mío, si te enojaste porque iba a guerrear contra tu amado pueblo, cuando tú me elegiste a mí como el siguiente rey. A ciencia cierta no sé qué pasó. Me imagino, reconozco mi error, Padre. No sé qué hacer. Mira las palabras violentas contra mí. Por supuesto que imaginamos, dando rienda suelta a nuestra imaginación, pero lo cierto es que al fortalecerse en Dios, siempre como ahora el Espíritu Santo nos ayuda a restablecer intimidad con Dios, a corregir lo que hay que corregir. Y eso es la llave para volver a ser ministrados por el mismísimo Dios. Inmediatamente, ¿ya solucionó el problema del desánimo? Bueno, Dios nos enseña a compartir lo que recibimos siempre de su mano santa. Versículo 7 nos dice, dijo David al sacerdote Abiatar, yo te ruego que me acerques el éfod. Abiatar acercó el éfod a David y David consultó a Jehová. Me imagino con gratitud, gracias Señor, porque estoy un poco mejor. Pero quisiera saber, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Hay que entender este pedido basado en el contexto histórico y precisamente en los tiempos de David. David, un hombre de guerra. David, un hombre que supo dar gloria a Dios con cánticos de alabanza, uno de ellos, el Salmo 18, cuando dice que Dios fortalece sus brazos para la pelea. Agradece a Dios por la fortaleza que puede tener para entesar el arco de bronce, para usar la espada con capacidad, por tener esa intrepidez, ese valor, ese coraje para, dice, asaltar muros, para derribarlos, porque Dios lo adiestra para la batalla. Llega a decir, tú eres el que sujeta a la gente bajo mi mando. Por eso, cuando recuperó el ánimo, cuando se dio cuenta que su vida no había terminado ahí,
Porque todo el proceso del desánimo, con causas reales en lo natural, pero también con causas reales en lo espiritual. Porque el que aflige también es Satanás. También nosotros nos forjamos circunstancias afligentes por nuestras malas decisiones. Forjamos nuestra impotencia al hacer o actuar indebidamente, y todo ese actuar indebido contra la voluntad que Dios nos ha hecho conocer y que Dios pretende y espera que lo hagamos para honrarlo y para glorificarlo. Ya está el problema de la poca fuerza resuelta. Dios renovó la fuerza. Dios cambió el ánimo. Y como hombre de acción, como quien experimentó que Dios es el Dios de la victoria, que el brazo tendido de Jehová todavía hace proezas. Salmo 118 dice que el brazo de Dios hace proezas, hace valentías, genera maravillas. Y que Dios tiene esta comunicación para sus amados. Hay alegría en la tienda de los justos, porque Dios sigue realizando maravillas en forma solidaria a favor de su pueblo. David sabe el tema de esperar en Dios, pero también de actuar en fe, buscando directivas precisas y preciosas, porque vienen de parte de Dios. Y podemos agregar puntuales. David, como hombre de guerra, sabe esto que solamente un hombre de lucha, un hombre de guerra, un hombre formado para la guerra sabe. A veces el hombre violento no aprende sino por medio de violencia. ¿Perseguiré a estos que hicieron el desastre? ¿Los alcanzaré? Ahora, lo interesante, la Biblia dice que Dios le contestó: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Listo, es lo que David necesitaba. Hay que hablar con la gente que lo sigue. Muchachos, dejemos eso de apedrearme y hagamos lo que sabemos hacer. No hemos declarado guerra a los amalecitas, pero estos tienen una deuda pendiente con Dios. Tal vez le habrá hablado en una alocución para volverles el ánimo. Nuestro adversario, quien se erigió como adversario, Saúl, no cumplió la orden de Dios de exterminar a Amalek. Y he consultado a Dios. Y Dios me ha dicho que persiga a los que nos trajeron esta ruina, a los que se robaron a nuestra gente, nuestras esposas, nuestros niños, nuestras niñas. Y Dios me dijo que los persiga y que los voy a alcanzar y que ciertamente rescataremos a los cautivos. Y yo me imagino aquellos hombres, bueno, David, hemos sufrido juntos mucho, pero también hemos visto la salvación de Dios. Si estás seguro de que Dios te habló, te acompañamos. Y allí sale David y sus 600 hombres. Si van bien encaminados, necesitan saberlo, igual que nosotros. Si estamos en comisión divina, necesitamos estar 100% seguros si estamos en el camino adecuado, si estamos en el rumbo preciso para llegar y cumplir fielmente
la comisión que Dios nos otorgó. Y encuentran allí un hombre moribundo en el camino. Lo reaniman. Cuando el otro cobra ánimo, este hombre moribundo dice: soy el siervo de una malecita, que por enfermarme me dejó en el camino. Y David entendió una señal. Y le dijo: nos llevarás donde están estos amalecitas. Y aquel hombre dice: sí, lo voy a hacer, pero prométanme que no me van a entregar otra vez a los amalecitas. Y tampoco me van a matar. Y David dijo: bueno, es un pacto. Y finalmente encontraron a esos que habían destruido todos los bienes de David y su séquito, su banda armada. Estaban de fiesta, estaban disfrutando lo que habían conseguido como botín de guerra. Entonces David, como siempre lo hizo en la guerra contra los enemigos del pueblo de Israel, era un hombre sagaz, apto para la guerra. Era un hombre muy inteligente. No se dice a ciencia cierta cuántos fueron los merodeadores, pero se ve que un buen número. Un buen número. Porque dice el contexto, en medio del fragor de la batalla, dice claramente que algunos jóvenes se dieron a la fuga viendo que todo estaba perdido y que la gente que les estaba allí guerreando eran muy diestros, y dice la escritura que algunos huyeron, y dice la escritura que montaron sobre algunos camellos y huyeron un número grande, como de 400, ¿no? Si uno ve el contexto, al final, durante la guerra, ahí dice la escritura, la cantidad de jóvenes guerreros, acá dice el versículo 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Quiere decir que era una fuerza considerable. Si pudieron huir 400 montados sobre camellos, con ingenio harás la guerra, dice un proverbio. Hay gente que tiene capacidad para determinadas cuestiones, como en este caso David, capacidad para la guerra y aparte la unción de Dios para dirigir. Dice, estuvo más de un día guerreando. Mucha gente. Huyeron 400 y David recuperó su gente y recuperó el botín que estos amalecitas lo tenían para el disfrute y se apresuraron en celebrar las victorias. ¿Qué le había dicho Dios a David? Persíguelo, lo vas a alcanzar, pero también vas a librar a los cautivos. Y el tema es, para la gloria del Señor, de los 600 hombres que iban con David, 200 se cansaron por el trajinar y no se recuperaron todavía en su ánimo y se quedaron a medio camino. 400 siguieron con David. ¿Cuántos huyeron? 400 amalecitas. Uno por cada uno de los amargados de ánimo, para que vean. Cuando te mueves en fe por la palabra que recibiste, no importa la fuerza de oposición,
Importa que te mueves en obediencia y Dios te da la victoria. Ahora, ¿qué se hace con semejante bendición de Dios? En este caso, se ve lo que se hace con la bendición de Dios cuando uno tiene un corazón agradecido y cuando uno persiste con su orgullo, su amargura y su forma de ser a pesar de la bendición de Dios. Los malos y los que todavía no se habían recuperado de esa amargura de espíritu, el botín hay que repartirlo entre los que vinimos a la guerra. Los que se quedaron cansados recuperarán la vida de sus seres queridos y nada más. No se esforzaron, no nos acompañaron, no merecen. Ahí aparece David, que sabe que el gestor de esta nueva victoria, para David, la segunda victoria que recibe desde que volvió a fortalecerse en Dios, desde que volvió a buscar dirección de Dios. Hermanos míos, no hagamos eso. Sabemos que Dios nos ayudó a recuperar lo que se nos robó. Este gran botín que tenemos es parte de la bendición por obedecer la palabra de Dios. Y si Dios nos ayudó a recuperar lo nuestro y tener más de lo nuestro, no hay justicia en no compartir con nuestros hermanos que cansados no pudieron seguir. Será el reparto en partes iguales. Y dice la Biblia, desde entonces es ley, en los tiempos de David, es ley para el botín de guerra, partes iguales. Lo que hace un corazón agradecido, lo que hace un corazón que no cambia, pero que sigue experimentando bendiciones de Dios. En lo espiritual hoy sigue siendo lo mismo. Cuando no sabes qué hacer, o cuando el desánimo entra, o como los males modernos dicen, la depresión te llega, y ves todo gris o negro, y no tiene solución. Busca a Dios. Dios te da la victoria. Te saca de ese pozo que te caíste. Salmo 40, pacientemente busqué, clamé, grité, solicité ayuda al cielo. Pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi voz. Sacó del pozo de la desesperación. ¿Recuerdas? Puso un cántico. Todo el salmo está hablando la realidad que no podemos soslayar. La vida no es color de rosa. Hay momentos muy duros, muy difíciles. Pero que yo viva o pretenda vivir recordando solamente esos tristes momentos, o que yo me proponga hablar siempre de mis impotencias, de mi desánimo, de mi depresión, ¿a quién le doy gloria? O simplemente estoy anunciando, sigo de esta manera porque no tengo la capacidad de ver o de buscar las victorias que Dios me concede mediante la fe cuando acudo a su presencia. Y la lección completa centrado en este hermoso pasaje. No solamente vos tenés que ser bendecido con la victoria sobre el desánimo. ¿Quiere que te recuerde lo que hace un corazón agradecido? Ah, Señor, pero me doy cuenta que la palabra de desánimo
comparte desánimo. Que la palabra de angustia, comparte angustia. Pero tú me sacaste la angustia. Pero tú me sacaste el desánimo. ¿Qué hago, Señor? Para bendecir a los que me rodean. Dios nos ayuda a pensar más allá de lo que nosotros creemos que es el pensamiento genial, que es el pensamiento de los pensamientos y que está por encima de cualquier pensamiento. Te repito, ¿estás de desánimo? ¿Estás de desánimo? ¿Estás impotente? ¿Estás de impotencia? ¿Estás en depresión o estás de depresión? No solamente lo padeces vos, lo padece también la gente que te rodea. ¿Estarán unidos en lazo de amistad o en lazo de hermandad espiritual? No lo sé, Dios lo sabe. Pero te estoy diciendo, lo que uno es lo que uno comparte a los demás. ¿Con palabras o sin palabras? Bueno, pastor, voy a buscar a Dios, que Dios me saque del desánimo. Feliz idea. Dios te va a sacar del desánimo. Dios te va a sacar de la depresión. Dios va a generar nuevas oportunidades para que tu alma sea potenciada y redimida con un poder mayor al que te genera ese triste estado. Empiezas a levantar cabeza. Empiezas a darte cuenta de la bendición de Dios. Falta algo más. ¿Cómo hago para compartir ahora, oh Dios, la victoria, la gracia, la unción que me has dado para sacarme del pozo de la desesperación? Por algo el Salmo 40 nos recuerda, después del proceso de rescatarme de lo más profundo donde caí, escucha, y repasa el Salmo 40. Puso en mi boca un cántico nuevo. ¿Y sabes cómo sigue? Verán esto muchos. Y empiezo a compartir. Con palabras diferentes al desánimo. Con palabras diferentes a la angustia. Con palabras diferentes a la depresión. Eso quedó abajo en el pozo, donde me caí o donde me empujó Satanás. Quedó abajo, Dios ya me sacó. Puso mis pies sobre peña, sobre la roca más alta. Las veces que David clamó en este hermoso himnario llamado Salmos. Llévame a la roca que es más alta que yo. La roca eterna de los siglos es Cristo. Y cuando estamos en Él, luego de un terrible, angustiante y penoso episodio que encontramos en el más profundo pozo de la desesperación, Dios me dice, hijo, no estás más en el pozo, ya te saqué. Pongo en tu boca un cántico nuevo, que es un cántico de gratitud, que es un cántico de alabanza. Ambos me llevan a un cántico de adoración. No moriré, sino que viviré para poder contar las maravillas que hizo Dios en mí.
Por algo el versículo central de la Escritura: alaba y glorifica a Dios. Y dice así: mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. ¿Qué hago, Señor, para compartir esta bendición que me ha dado? Canta, alaba al Señor, glorifica al Señor, adora al Señor, completo, con palabras y con hechos. Y la gente que te rodea, se ve que Dios hizo algo bueno, se ve que Dios libra al alma oprimida, se ve que Dios da canciones en la noche, se ve que Dios es el único que libera, que restaura y hace nueva la vida que rescata. En David fue: perseguiré a los merodeadores, los alcanzaré. Dos preguntas que bastaron para que Dios respondiera: persíguelos, ciertamente lo vas a alcanzar, y ciertamente librarás a los cautivos. La acción comienza aquí, abajo, en la tierra, en nuestra vida. La actitud, la voluntad dispuesta. ¿Cómo hago para recuperar lo que perdí? Y dentro de lo que pierdo no solamente es mi tiempo, es mi salud, son los recursos, son mis amados, la gente que está conmigo. Hay que recuperarlos. Sí, pero el enemigo me lleva una ventaja. ¿Cuándo fue que me caí en el más profundo pozo de la desesperación? ¿A dónde se habrá llevado mi enemigo lo que era mío? Hay una voluntad dispuesta y aquí está David. La primera vez que consultó a Dios, Dios lo volvió a armar o lo volvió a potenciar en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Listo. Gracias, Señor. Ah, pero oye, he perdido muchas cosas. He perdido mi gente. He perdido mi posición de honor entre los míos. Voy a consultar a Dios. Feliz iniciativa. Igual nosotros, si consultamos a Dios, entonces estamos diciendo: Padre, me parece que tengo algo de parte tuya, no solamente pienso en mí, pienso también en mis seres queridos. Porque lo quieras admitir o no, lo que sos ejerce influencia sobre los demás. Y si tienes de Dios y te crees bendito, ejerce eso. La palabra nos está marcando esta realidad de parte de Dios. Te bendeciré y serás de bendición. Y siempre menciono lo que voy a decir una vez más. Dios no ha llamado a nadie a esta vida para que sea un triste espectáculo de impotencia, de angustia, de ser un perdedor. Todo lo contrario, Dios nos llamó para ser bendecidos, nos llamó para obedecer y con el ejemplo de vida lograr que quien me conoce sepa que tengo bendición porque me esfuerzo a caminar por la fe, que no es otro camino que el camino de obediencia a la palabra del Señor. Vaya que Dios le otorgó
una victoria rotunda, una victoria determinante. Vaya que Dios volvió a confirmar la unción sobre David. El contexto luego de esta victoria, precisamente, derivó a que David finalmente ocupara el trono que Dios le había prometido. Tantas circunstancias torcidas, aciagas, dolorosas, afligentes, ponele el nombre que quieras, que Dios vuelve a enderezarlas o a derivarlas para bien. Trae la gloria de Dios a tu vida, a tu familia, a tu barrio, a tu congregación, a tus conocidos. Comparte con hechos, con palabras, que estás buscando a Dios y que realmente anhelas muy dentro tuyo, que pones la voluntad dispuesta a correr a la presencia de Dios. No esperes caerte en un pozo de desesperación para buscar recién a Dios. Dios no está lejos de todos aquellos que con sinceridad le buscan. Mira, como para ir concluyendo, cuando nadie sabe qué hacer o cómo hacer lo bueno para recuperar lo perdido, esta lección de vida dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si acudimos a la presencia del Señor reiteradas veces, nos potenciamos. Si acudimos a la presencia del Señor de tanto en tanto, Dios nos potencia. ¿Qué sería lo ideal? En recurrir a la presencia del Señor. El Espíritu Santo te lo va a marcar y te va a enseñar que mejor es un día en la presencia del Señor que 1000 fuera de ellos. Pero con horror vas a descubrir que mucha gente, y así como digo, mucha gente, para juntar un día de 24 horas en la presencia del Señor, juntando oraciones, lectura de la palabra, juntando estar presente en alguna reunión espiritual, sea presencial o vía online, juntando horas de ayuno y oración, juntar 24 horas un día. No es la regla bíblica, cada 1000 días, un día para el Señor. No. Tus ganas de ser bendecido marcan tu tiempo de búsqueda en la presencia del Señor. Y en forma genérica te digo, cuando más estés en la presencia del Señor, menos tiempo para que tu adversario trabaje creando obstáculos. No invito a nadie que sea un ratoncito de iglesia. Te invito a que seas un hijo, una hija de Dios. Porque hay un sentido diferente cuando pones la voluntad de buscar a Dios. Sabes cuándo y cómo buscarle. David se fortaleció en Jehová su Dios. Pon tu nombre, como yo voy a hacer ahora. Y Ramón se fortaleció en Jehová su Dios. Pon tu nombre y fortalécete
en esa presencia sublime, gloriosa y eterna. Vamos a orar. Si es tu caso de estar pasando por algún momento aciago, si te has caído en el pozo de la desesperación y no sabes qué hacer, ora conmigo. Papá, gracias por este momento. Momento en que acudes para sacarnos del pozo de la desesperación. Momento en que has oído nuestra voz clamando, pidiendo auxilio. Llegas tú y haces el milagro de levantarnos de ese pozo que hemos caído, sin echar culpa a los demás, tampoco sin echar culpa al diablo. Estamos allí en ese pozo. Y sabes las tristes circunstancias y las horas que uno está desesperado sobre tal o cual asunto. Solo tú nos rescata de ese pozo profundo y pones nuestra vida sobre la peña. Ese proceso de sacarnos de donde hemos caído y elevarnos a un sitio diferente también va acompañado con intervenciones y provisiones milagrosas, tanto en lo espiritual como en lo físico, en lo natural. Y ahí estamos, ahora en otro lugar, de lo profundo a lo más alto. Señor, dice tu palabra, pones un cántico nuevo, cántico de liberación, cántico de gratitud, cántico de alabanza, canto de victoria. Y porque tú has obrado, claramente la Biblia enseña, verán esto muchos y temerán a Dios y glorificarán a Dios, porque ahora tú me enseñas a compartir de ti la nueva realidad. Líbranos de permanecer en lo más profundo de la desesperación, en forma simbólica, en ese pozo que nos hemos caído. Líbranos de acomodarnos a esa situación y pensar que eso es toda nuestra vida, cuando la realidad pasa por otro lado. Señor, gracias por tu brazo tendido para bien. Tu palabra nos recuerda, la mano de Dios es para bien sobre todos aquellos que le buscan. Yo no sé quién está buscando tu respuesta ahora, pero tú lo concedes mediante la fe en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias porque no hay imposibles para ti. Y como Pablo podemos decir, bendito sea Dios que me ha librado, me libra y me librará de tan grande muerte. Misericordia, oh Dios, para que así, empezando a ser renovados, podemos tener la misma iniciativa de David, del episodio de David que hemos compartido en este mensaje. Voy a recuperar lo que se me ha robado, tanto en tiempo, como en salud, como en recursos, como en los sentimientos de mi gente amada o de los que me rodean. Sin duda tú tienes la estrategia y la táctica adecuada para que a la brevedad, con tus señales, con tus intervenciones, sea un hecho. Hemos sido redimidos y con esa redención podemos redimir todo lo que tú nos otorgaste. Gracias por estas nuevas victorias. Tu bendición, bendigo a cada hermano que ahora está en este proceso de restauración. Y gracias porque vamos a oír testimonios de esa intervención.
para tu gloria, para tu honra. Te alabo con todo mi corazón, invocando tu Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. 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 ¿Lo crees, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Es un hecho. Los saludo con la paz del Señor. Nos vemos a la brevedad.